Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Utilizas alguna inteligencia artificial? sí, ChatGPT ¿Y tú cómo crees que ChatGPT sabe qué decirte? está conectado a internet. En realidad no. Simplemente es muy bueno para predecir lo que sigue. Para que este modelo sea tan bueno, se entrenó con un dataset que a ti te tomaría más de 2600 años en terminar. ¿2600 años? O sea, que si yo empezara a leer hoy, terminaría en el año 4626. ¿Cómo hace una máquina para no aburrirse? Las máquinas no se aburren, pero sí necesitan una estructura. Un Large Language Model es una función que recibe una secuencia de texto, que en realidad son tokens. No devuelve una sola respuesta, devuelve algo así como esta palabra tiene 40% probabilidad, esta otra 20%, esta 10%. Luego, el modelo selecciona un token de esa distribución, lo agrega al texto y repite el proceso. Eso se llama generación autorregresiva. Vale, predice palabras, pero ¿qué pasa bajo la mesa? Lo que ocurre es una distribución de probabilidad. El modelo no sabe, el modelo calcula. Demuéstralo, dame números. Mira este ejemplo. Cuando el modelo está tratando de completar la frase el café está, genera unos logits, que vendrían siendo esto acá para las palabras. Digamos, para la palabra caliente le puso un logit de 2. Para la palabra frío, logits de 1. Para la palabra amargo, 0.1. Para volver esto una probabilidad utilizamos la función softmax, que es esta de acá. El procedimiento es muy sencillo. Empezamos elevando el número Euler a cada logit de la palabra. Entonces pues, tenemos acá elevado a la 2 nos da 7.39, a la 1 nos da 2.71 y a la 0.1 nos da 1.01. Después de esto, todos estos resultados los sumamos para poder completar esta parte de acá que viene siendo la sumatoria. Una vez ya tenemos esta sumatoria, podemos completar la función. Entonces, digamos, para la palabra caliente tenemos el 7.39 que viene siendo este de acá y el 11.20 que viene siendo la sumatoria que nos dio. Nos dio un 66%. Sin embargo, ya para la palabra amargo nos dio un 9%. ¿Y siempre elige el 66%? No, porque sería un bot aburrido. Aquí entra la temperatura. Si esta se sube, la distribución se aplana y el modelo se vuelve mucho más creativo, pudiendo elegir amargo aunque tenga menos probabilidad. Tengo una misión. Tengo que llevar este mensaje al final de la frase. La clave es chapulín. Siguiente palabra, salta. Para recordarla, tengo que escribir un resumen en la parte de arriba. Casa, letrero, animal, mesa, botella, vaso. Ya llegué al final de la frase, en su cama. Para entender de quién es su cama, necesito leer las notas. No entiendo. ¿De quién es su cama? Del vaso, de la vaca, del auto, del vaso. Lo que acaban de ver es el problema de las RNNs. Procesan palabra por palabra y arrastran un estado oculto como memoria. ¿Y cuál era el problema real? No me digas que solo se le olvidaba. Exacto. Y presentan tres problemas principales. Primero, olvido de dependencias largas. La memoria se diluye en frases extensas. Segundo, entrenamiento secuencial. No puedes procesar la palabra 10 sin la palabra 9. Y tercero, gradientes. Los números se hacían tan pequeños que la red dejaba de aprender. O sea, que el Transformer lee la frase completa, pero ¿cómo lee una palabra? No la lee. Las convierte en un vector de embedding. En GPT-3, cada palabra es un vector de 12.000 dimensiones.
Eso es imposible de dibujar, cómo se organizan. Las palabras que se usan en contextos similares terminan cerca en este espacio geométrico. Por ejemplo, perro queda cerca de gato y doctor queda cerca de enfermero. Pero hagamos un ejemplo en 2 dimensiones para que lo puedan entender. En este caso tenemos 3 palabras: perro, gato y casa. Para esto vamos a calcular la distancia euclidiana entre ellas. Entonces tenemos la distancia entre gato y perro, que nos da 1, y la distancia entre gato y casa, que nos da 1.41. Matemáticamente, el modelo sabe que perro se parece más a un gato que a una casa, porque se encuentran más cerca en este espacio geométrico. Como lo pueden observar aquí, vemos que perro está más cerca de gato que a casa. Increíble. ¿Y es verdad eso de que puedes hacer sumas de palabras? Sí, porque los vectores capturan direcciones. Por ejemplo, si tomamos el vector rey, le restamos hombre y le sumamos mujer, nos va a dar un vector idéntico al de reina. Veámoslo aquí. Acá estamos realizando un desplazamiento geométrico. Como primer paso tenemos rey menos hombre. Al restarle el vector de hombre al de rey, el modelo elimina los componentes masculinos de la representación, dejando un vector que representa el concepto abstracto de realeza. Como segundo paso tenemos sumarle mujer. Al sumar este vector de mujer estamos añadiendo la dirección de género femenino a este concepto de belleza. Como resultado tenemos el punto resultante en este espacio de 12.000 dimensiones, que termina estando muy cerca del vector que corresponde a la palabra reina. Entonces ya tenemos las palabras convertidas en números inteligentes y sabemos por qué las redes viejas no servían. ¿Qué sigue? Ahora que las palabras son vectores, falta el corazón. ¿Cómo deciden estos vectores a qué otra palabra prestar la atención? ¿Me vas a dejar con la duda? Por el momento sí, pero lo veremos en la siguiente parte con self-attention. Oye, espérate. Entonces, ¿cómo es exactamente el modelo para saber a qué palabras prestarle atención? O sea, eso de que mira otras palabras suena chévere, pero ¿cómo lo decide de verdad? Sí, es que esa es la cosa, porque aquí es donde todo deja de ser intuición y se vuelve matemática. Pero mira, la idea del self-attention es esta. Cada palabra o cada token no se interpreta solo, sino que se reinterpreta en función de las demás palabras de la misma frase. Pero no lo hace mirando de forma abstracta, sino que lo hace a través de un mecanismo muy concreto. Cada token se transforma en 3 vectores diferentes: query, key y value. Y aquí es donde hay que ser demasiado claros con esto porque pues es difícil. No es magia, son multiplicaciones de matrices y pues cada embedding pasa por 3 matrices distintas que son estas de aquí, donde X es el embedding del token, WQ, WK y WE es son las matrices aprendidas que el modelo aprende cómo proyectar cada una de esas palabras en espacios diferentes. Pero pues, ¿qué se hace con todo eso? Toma el query de un token y la compara con las keys de todos los demás tokens. Esa comparación se hace con producto punto. Y pues es esta fórmula que está acá. Y esta mide qué tan alineados están. Si el score es alto, significa que hay relación, pero pues si él es bajo, pues quiere decir que no tanto. Pero eso todavía son números raros. ¿Cómo se convierte eso en atención? Claro, pero es que falta todavía un paso muy importante y es que esos scores se pasan por una función llamada softmax, que es esta que podemos ver aquí. ¿Qué hace softmax? Softmax convierte esos números en probabilidades, todos los pesos suman 1, que eso es una de las reglas que tiene esto, y los más altos dominan. Entonces ahora si hay algo que podemos interpretar, ¿verdad? Que es cuánto le importa cada palabra a otra. Y pues obviamente lo más importante aquí es que esos pesos no se aplican sobre las keys, se aplican sobre los values, que se hace con esa función que podemos ver aquí. La función se significa que literalmente cada palabra se reconstruye como una mezcla ponderada de otras palabras. Entonces, pues no solo mira, absorbe la información de las otras.
Y por esto es que es tan potente, porque la palabra deja de ser algo fijo y se vuelve algo dinámico que cambia según el contexto. Por ejemplo, mira esto. The animal didn't cross the street because it was so tired. Esa es la frase. Entonces, cuando el modelo llega a it, su query busca a quién me refiero y a animal, por ejemplo, tiene una key muy compatible, street no tanto. Entonces, animal en este caso recibiría más peso. Street, pues menos, porque pues no son tan compatibles. Y eso hace que el modelo entienda correctamente las referencias. Y aquí es donde uno dice, ok, esto ya no es simplemente un autocompletador, sino que pues ya es un sistema que modela relaciones dentro del lenguaje. Vale, eso suena bien, pero sigue siendo medio abstracto. ¿Me lo puedes explicar con números de verdad? A ver, de una, vamos a hacerlo sencillo, pero pues bien. Entonces vamos a suponer que Q es este vector de 1 y 0. K1 va a ser 1, 1 y K2 va a ser 0, 1. Entonces vamos a calcular el producto punto que se hace de esta manera. Y ahora vamos a aplicar softmax con la fórmula que ya hemos visto allá. Entonces, ¿qué significa esto? Ese resultado que nos aparece ahí. Que el modelo le da el 73% de la atención al primer token, 27% de la atención al segundo. Entonces ahora vamos a suponer que B1 va a hacer esto y B2 va a hacer esto de aquí. Entonces el output, ya reemplazando en la fórmula, va a ser el siguiente. O sea, literalmente estás mezclando vectores. Exacto, exacto. Eso es lo que hace el modelo todo el tiempo. Él compara, luego asigna pesos, después mezcla información y pues esto es self-attention. No es simplemente pues una cosa abstracta, sino que en realidad es una operación matemática que se repite miles de millones de veces. Entonces pues con esto espero que lo hayas podido entender mejor. Ok, pero entonces una sola atención basta para entender todo eso. No, 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 no. Eso sí, no. Y aquí es donde pues se va poniendo como más interesante la cosa. Y es porque una sola cabeza de atención es limitada, porque pues una frase tiene múltiples tipos de relaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces el modelo que hace ejecuta varias atenciones en paralelo y eso es multi-head attention. O sea, ya si lo vemos matemáticamente, head I, que sería esa fórmula que aparece ahí, estaría representada por eso, ya cuando se trata de varias cabezas. Y pues cada una de esas cabezas tiene sus propias matrices. Y eso implica algo súper duro, y es que cada cabeza aprende a ver el lenguaje de forma distinta. Por ejemplo, una de esas cabezas puede, no sé, enfocarse en la sintaxis, otra en la semántica, otra en relaciones largas, otra también puede ser para la estructura, y así. Y luego, pues todo eso se combina. Una intuición puede ser esta de aquí. O sea, es como tener varias formas de leer al mismo tiempo. Sí, tal cual. Y pues eso es clave porque, como sabemos, el lenguaje no tiene una sola dimensión. Entonces el modelo no se limita solamente a una interpretación y pues tiene varias perspectivas simultáneas. Eso explica por qué Transformers se escalan también, porque no solo miran más, sino que también miran mejor. Y lo más importante aquí, y pues lo que tratábamos de explicar con eso, es que también lo mira desde múltiples ángulos. Oye, pero hay algo que no me cuadra. Si todo eso pasa casi en paralelo, ¿cómo sabe el modelo el orden de las palabras? Sí, total, y pues esa es una de las preguntas más importantes y pues es buenísima, porque pues claro, si tú quitas el orden, el lenguaje se rompe. Por ejemplo, si la frase es el perro muerde al hombre, pues nunca va a ser lo mismo que el hombre muerda al perro, ¿sí me entiendes? Entonces el transformer hace algo muy chévere y es que le suma a cada uno de los embeddings un vector de posición, así como lo vemos en esta fórmula. Y pues ahora, ¿cómo se construye ese vector? Aquí entra obviamente una parte interesante de la matemática y es que se construye con esta formulita de acá. Uy, no, pero espérate, porque esa fórmula ya se ve redensa. Porque usan senos y cosenos. ¿No había algo como más sencillo, una forma más sencilla de decir que, pues, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y así? Obviamente yo también reaccioné así cuando vi eso, o sea, uno ve esa vaina y uno dice, ¿en serio tocaba meter todo eso aquí?
pero pues la verdad sí tiene todo el sentido del mundo. O sea, a ver, primero pensemos en el problema. El modelo necesita saber en qué posición está cada palabra, ¿no? Entonces también necesita entender las relaciones de esas posiciones. Y pues ahí está lo más clave. No basta solo con decir palabra uno posición uno, palabra 2 posición 2, porque eso sería como ponerle etiquetas, ¿sí? Pues eso no le dice nada al modelo sobre cómo se relacionan esas posiciones entre sí. Entonces lo que se busca es algo más potente, una representación donde cada posición sea distinta, pero además hay una estructura que permita entender distancias. Ahí es donde entra todo lo de los senos y cosenos que tú ves en esa fórmula. Ahora pues no lo veamos como así completo, porque pues está horrible. Vamos a desarmarla. ¿Qué significa todo esto? Todo pos es la posición de cada una de las palabras y sería la dimensión del vector y de el tamaño total del embedding. O sea, cada palabra no recibe solo número de posición, sino que recibe un vector completo de posición. ¿Un vector? O sea, varias posiciones al mismo tiempo. Sí, exacto, exacto. O sea, no es posición igual a 3, sino que es algo más como posición y pues ahí el vector y así un vector largo. O sea, eso obviamente lo hace más difícil. Pero pues pasemos a lo importante, que era lo que me preguntabas, y es ¿por qué seno y coseno? Pues porque seno y coseno son funciones periódicas. ¿Qué quiere decir que sean periódicas? Que generan patrones ondulatorios, repiten el comportamiento y también tienen propiedades matemáticas que pues son muy útiles en este caso. Entonces imagínate algo así. Es como que una onda rápida, una onda lenta o otra aún más lenta, pues cada dimensión del vector usa una frecuencia diferente. Entonces cada posición termina teniendo una combinación única de ondas, ¿sí? O sea, cada palabra tiene como una firma basada en ondas. Sí, sí, sí. Y pues lo más importante ahí es que obviamente las que son posiciones cercanas van a tener unas representaciones parecidas, pero las que son posiciones lejanas tienen patrones diferentes. ¿Y qué hace el 1000? Que esa vaina de verdad lo deja a uno como todo, no sé, impresionado. Pues eso significa que es el número que controla las escalas de las frecuencias. Lo que está haciendo es básicamente que para dimensiones pequeñas, ondas rápidas y para dimensiones grandes, ondas lentas. Eso crea algo muy poderoso y muy chévere que es el vector de posición, que mezcla información de corto y largo alcance. Quiere decir que unas partes del vector capturan diferencias pequeñas, pero otras capturan diferencias grandes, ¿sí? Es lo que te estoy entendiendo. Epa, sí, ya estás entendiéndolo mejor. O sea, eso es clave para el lenguaje, porque en el lenguaje importa qué tan cerca están dos palabras, pero pues obviamente también qué tan lejos, ¿no? Y seno y coseno están juntos porque básicamente seno empieza en cero y ya pues sí lo vemos en esta gráfica, ¿no? Y coseno en cambio empieza en uno. Entonces, eso permite que cada dimensión tenga una referencia distinta y además juntos permiten reconstruir relaciones de desplazamiento. Y pues aquí viene lo más importante, y yo sé que cada vez te digo que todo es importante, pero es que esto también lo es. El modelo puede aprender a identificar distancias relativas, no solamente pues esta es la palabra 5 o algo así, sino que esta es esta palabra está dos posiciones después de otra y pues eso es súper chévere e importante. Ah, o sea, no solo sabe dónde está, sino cómo se relaciona con otras posiciones. Exacto, y pues obviamente eso es lo que hace que esto sea tan chévere, porque pues tú te preguntarás, ¿por qué no usar algo más simple? ¿Por qué no usar, por ejemplo, números normales, uno, dos, tres, alguna cosa? Pues el problema es que eso no tiene nada de estructura, o sea, eso no le va a ayudar al modelo a aprender relaciones. En cambio, con estas funciones que te acabo de mostrar, las posiciones ahora sí tienen estructura matemática, las distancias son aprendibles y aparte el modelo puede generalizar mejor. ¿Qué logramos con todo esto? Que cuando sumamos esta función de acá, estamos haciendo básicamente que le damos al modelo el significado de la palabra y su lugar en la frase. Todo eso está en un mismo vector. Y ahí pasa algo súper importante y es que el modelo ya puede usar atención teniendo en cuenta el orden, porque la información de posición ya está mezclada en los embeddings. Entonces el transformer no pierde el orden, sino que más bien lo maneja diferente. Claro, y eso es lo más chévere, porque ahora el modelo va a ganar paralelización
sin perder obviamente la estructura del lenguaje. Esto es lo que hace el positional encoding. No es solamente poner números de posición, es construir una representación matemática que le permita al modelo entender las distancias y el orden dentro del lenguaje. Oye, ya entendí lo de atención y todo eso, pero hay algo que aún no me cuadra. Si eso es tan poderoso, ¿cómo está organizado por dentro? ¿Eso es solo una cosa? O sea, una sola cosa, por decirlo así, o tiene más partes. Ahora te voy a contestar yo. Entonces, primero, pues buena pregunta, porque aquí es donde entramos a cómo se está armando el transformer de verdad. Y mira, el modelo no es solo una capa gigante que hace absolutamente todo, sino que este está organizado por bloques que se repiten varias veces, como si fueran pisos de un edificio. Y pues en la versión clásica hay dos partes grandes, que vendrían siendo encoder y decoder. Pero ojo con esto, porque modelos como ChatGPT usan principalmente la lógica de decoder. Y entonces, ¿el encoder qué hace? Encoder es como el que lee y entiende el texto de entrada. Entonces, cada capa del encoder hace básicamente esto. Primero, aplica self-attention, pasa por feed-forward MLP, usa conexiones residuales y luego aplica normalización. Y esto lo repite varias y varias veces. Lo importante es que cada capa refina la representación. No es que la primera ya entienda absolutamente todo. Es como la primera capa hace relaciones básicas, las capas medias la estructura, capas profundas el significado más abstracto. ¿Y las conexiones residuales qué hacen ahí? Imagina que cada capa hiciera cambios fuertes que podría dañar lo que ya estaba bien aprendido. Entonces, los residuales hacen esto, no borres lo anterior, sino súmale algo. Entonces, matemáticamente, lo que vendría haciendo sería como nueva salida sería igual a nuestra entrada más la transformación hecha, que sería la transformación aplicada a la entrada. Y eso hace que el entrenamiento sea muchísimo más estable. Bueno, entonces, ¿qué hace el decoder? ¿Qué cambia? Hace algo muy distinto y es que este genera texto paso a paso. Pero aquí viene algo importante y es que usa algo llamado Masked Self-Attention. ¿Masked? ¿Porque lo tienen que esconder cosas? Y es que, porque si no, el modelo haría trampa. Cuando está generando una frase, por ejemplo, el perro corre rápido, cuando va en corre no puede mirar rápido porque aún no lo ha generado. Entonces, lo que hace es bloquear el futuro, por decirlo así. Entonces, a nivel teórico, antes del softmax, ciertas posiciones se vuelven hacia menos infinito. Eso hace que su probabilidad sea cero. Entonces, el resultado vendría siendo un modelo que solo puede usar el pasado. O sea que se obliga a pensar como humano en tiempo real, ¿cierto? Exacto, es lo que hace que la generación de él mismo tenga coherencia paso a paso. Oye, pero todo gira mucho alrededor de attention. ¿Es lo único que importa? No, no, no. Y pues la verdad, esta es una de las cosas que más se subestiman y es que después de la atención o attention, cada token pasa por un bloque que se llama Feed Forward Network o también llamado MLP y esto es súper clave. ¿Y eso qué hace exactamente? Así, la atención mezcla información entre palabras, pero el MLP hace que algo sea distinto y es que transforma cada token internamente, sin mirar a los otros. Entonces, matemáticamente es algo como expandir dimensión, aplicar la función de no linealidad y luego volver a comprimir. ¿Y por qué expandir y luego volver? Que al expandir le das al modelo como más espacio para representar estas relaciones complejas. Es como primero abres el espacio, luego lo reorganizas y después lo vuelves a compactar. Y esto permite que capturemos patrones mucho más ricos, por decirlo así. ¿Y esto qué tiene que ver con el conocimiento del modelo como tal? Viene una parte muy importante y es que mucha gente piensa que en todo está como la atención, pero hay bastante evidencia de que los EMLP almacenan muchas asociaciones. Entonces, un ejemplo típico
es el de Michael Jordan y la palabra basketball. No porque haya una base de datos literal, sino porque los pesos de MLP transforman ese vector hacia regiones donde están asociados en muchísimo más fuerte. Entonces, en este caso, pues habría una mayor asociación el nombre de Michael Jordan a la palabra básquetbol y esto es gracias a los EMLP. O sea, el conocimiento no está guardado como texto. Exacto, este pues está distribuido en números y los EMP son pues como una parte muy clave de cómo se está activando el conocimiento. Bueno, ya todo eso suena bien, pero al final, ¿cómo decide la palabra? Aquí ya estaríamos entrando como en la última parte del pipeline, que pues es que después de todas las capas tiene un vector final y este vector representa el estado del modelo en ese punto. Entonces ahora ese vector se proyecta contra todo el vocabulario y eso procede un nuevo número para cada token posible. Estos números se les llaman logics. ¿Logics? ¿Eso qué significa? Básicamente scores sin normalizar. Son como probabilidades todavía y pueden ser cualquier número real. Luego, lo que tú aplicas es softmax y ahí sí obtienes las probabilidades. Y con esas probabilidades siempre elegiría la palabra que es mucho más probable de ser la que continúe. No necesariamente, y es que hay varias estrategias. Una de ellas es greedy, que es la más probable, sampling, que sortea según las probabilidades, y bit search, que mantiene varias opciones. Entonces, por eso el modelo no siempre responde igual. Y eso que dijiste antes de temperatura, pues, ¿a qué cambia realmente? Esta parte es clave porque la temperatura modifica la distribución antes del softmax. Entonces se hace algo con esta fórmula en la que T es la temperatura y lo que pasa si cambias la temperatura es que la temperatura, por ejemplo, si baja, la distribución va a ser más picuda, el modelo se vuelve más seguro, menos variedad. Y en cambio, si la temperatura es alta, vamos a tener una distribución más plana, entran más opciones, hay más creatividad, pero también hay más riesgo. O sea que eso cambia o pues controla qué tan arriesgado va a ser. Sí, exacto, o sea, en simple es como baja temperatura es conservador, alta es creativo. Entonces, después de todo esto, ¿qué es realmente un transformer? Resumámoslo. Mirándolo completo, pues ya sabemos que no es adivinación, pero tampoco es algo simple. Es una arquitectura que combina varias ideas y muy bien pensadas, porque presenta texto con vectores, con los embeddings, mete orden posicional con encoding, usa self-attention para relacionar palabras, refina con MLP, genera probabilidades con softmax y lo más importante de todo esto es que para cada capa tras capa se refina más la información. Pero entonces, ¿por qué se siente como tan inteligente? Por la escala, por decirlo así, o sea, cuando haces esto con millones o billones de parámetros, cantidades absurdas de datos y muchísimo cómputo, emergen comportamientos complejos. No porque piense como un ser humano, sino porque es exactamente muy bueno o extremadamente muy bueno para modelar los patrones que ya existen y conservarlos y aplicar esos patrones que ya tenemos. Claro, él pues no entiende como nosotros. Claro que no, pero pues entiende lo suficiente como para mantener contexto, responder coherentemente, explicar cosas bastante complejas y eso pues ya es bastante impresionante. Es como quitarle más el misterio y verlo más como que pues es un sistema bastante bien armado con muchas matemáticas detrás, pero pues es bastante entendible si tú lo desmenuzas un poco. De verdad, gracias por explicarlo así y pues nada, así como yo ya lo entendí mejor, espero que tú que estás viendo este video también hayas aprendido y hayas entendido mejor cómo es que funcionan las herramientas que estamos usando hoy en día.